Ella es Ángela Palmeira, y a pesar del rosario, la cara de tristeza y el señor en traje a su lado, ella no está yendo a un funeral. Ángela es una secretaria que está siendo detenida, no por haber dado el peor regalo en el amigo secreto, sino por saber los secretos más oscuros de Odebrecht. Su captura podría parecer irrelevante, pero su testimonio, junto a María Lucía Tavares, otra secretaria, facilitó determinar cómo funcionaba el departamento que administraba los sobornos. La evidencia manchó a muchos gobiernos latinoamericanos, pero no en todos los países la justicia actuó de la misma manera. En algunos, las fiscalías simularon actuar de forma más falsa que los participantes de Caso Cerrado. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! En 2016, las autoridades brasileñas ya sabían que el caso Odebrecht superaba las fronteras de Brasil. 78 ejecutivos de la empresa testificaron a la fiscalía brasileña y parte de la evidencia clave la tenía nuestra amiga Ángela. Ella contó todo sobre los sobornos a cambio de disminuir su condena, beneficiándose así del programa de delación premiada. Que no debemos confundir con felación premiada. Esto es otro documental. Pero, ¿qué es la delación premiada? La delación Él es Gerardo Reyes, periodista de investigación. es un reconocimiento que le hace la justicia a una persona cuando es testigo de algo malo que ha ocurrido, a cambio de reducirle su pena. Las declaraciones de Ángela y de María Lucía Tavares fueron claves en las investigaciones que luego resultaron en decenas de detenciones en Brasil y repercutieron en toda Latinoamérica e incluso en África. Pero no en todos los países la justicia funcionó con relativa celeridad como en Brasil. En países como Colombia, la historia es digna de un James Bond. A ver, vamos por partes. Jorge Enrique Pizano, quien era testigo clave del caso, murió de un supuesto infarto en 2018. Pero más sospechoso aún fue que 3 días después, su hijo Alejandro Pizano tomó de una botella de agua que estaba en la oficina de su padre y también murió a las pocas horas. Jorge Pizano estaba testificando sobre el vínculo de corrupción entre Odebrecht y el Grupo Aval, un conglomerado financiero que pertenece a uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien es como el señor Burns de Colombia. Pero ¿qué testimonio estaba dando Pizano? Pizano estaba rindiendo testimonio sobre las discrepancias que habían en los precios de proveedores de Odebrecht. Había una gran cantidad de contratos que Odebrecht utilizó para pagar los sobornos. Jorge Enrique Pizano era el controller de la concesionaria Ruta del Sol 2. Ella es María Jimena Duzán, periodista de investigación. Que era la gran licitación que se había entregado al Grupo Aval y a Odebrecht. Él fue contratado precisamente para auditar todo lo que pasaba en la concesionaria. Él, ¿qué descubrió? Era que evidentemente había una decisión por parte de Odebrecht y por parte del Grupo Aval, ¿sí?, de dejar salir con su visto bueno una cantidad de contratos falsos que eran los que utilizaban, cuyo dinero era utilizado para hacer toda clase de coimas y de actos ilegales. En 2016, Néstor Martínez, quien hacía de asesor legal del Grupo Aval, se convirtió en el fiscal general de Colombia y no hay que ser un detective para entender que poco iba a hacer por esclarecer el caso. Eso es como dejar a un buitre cuidando carne. Si no entienden este refrán, se lo explicamos con la ayuda de un biólogo. Los buitres son aves carnívoras. Él es Carlos Peláez, biólogo. Solo que en vez de cazar a su presa, ellos esperan que la presa muera para comerse el cadáver. De manera que cuando tú ves a un buitre vigilando algo, es porque está esperando que caiga para comérselo. Si tuviera que hacer una analogía, sería como que un fiscal cuidara la evidencia de un caso en el que él mismo está implicado. Simplemente está esperando que la evidencia caiga para comérsela. El caso colombiano no es el único. En México, apenas en 2019, el fiscal general se comprometió a retomar las investigaciones que estaban paralizadas. Incluso el expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, fue inhabilitado por 10 años para asumir cualquier función pública. En Perú, removieron a 2 fiscales que llevaban el caso para luego regresarlos a su cargo tras desatarse manifestaciones ciudadanas. Posteriormente se firmó un acuerdo de colaboración con Odebrecht y cuando las autoridades iban a detener al expresidente Alan García, este decidió quitarse la vida durante el operativo. Pero si este recuento te parece aburrido o muy oscuro, mejor te lo contamos en una canción. El
el escándalo se reventó. Odebrecht a todos sobornó, que muchos gobiernos y empresas en paraísos fiscales dinero robó. La poli los descubrió, la prensa los destapó, pero en muchos de estos países la justicia no actuó. Un país con muchas inversiones, Rubén Blades cantando sus canciones. Entre el poder judicial y la fiscalía hay muchas contradicciones, pero no todos se salvaron. Uno quiere juicio y otros liberarlos. 2 hijos del presidente en Estados Unidos fueron arrestados. El centro del mundo les dicen, aquí sí hubo finales felices. Varios funcionarios cayeron presos como unas perdices. Ey, en Ecuador se investigaron a mucha gente. Ellos agarraron a Jorge Glass, el ex vicepresidente. Sin miedo lo juzgaron. Aztecas y mayas aquí coexistieron y Cuauhtémoc gobernador eligieron, mientras los viejos partidos de la investigación detuvieron. Ey, ahora a AMLO le toca mandar. Muchos creen que todo cambiará. Ya declararon que los corruptos antiguos no detendrán. Colombia. En donde el café es genial, la cumbia algo cultural, y en los escándalos está involucrado hasta el ex fiscal general. A 78 están investigando, 5 personas condena está pagando. Dicen que en las investigaciones una mano negra está parando. Del país de las empanadas, muchas personas han sido investigadas. Todos los casos, todas las pruebas aún siguen libres como si nada. Aunque es difícil seguirle los pasos porque dividen todos los casos, haciendo que jueces fiscales juzgados por volumen tengan retrasos. La comida de que es fabulosa, el ceviche que cosa más grandiosa. Tanta gente salió involucrada que la cosa ya es vergonzosa. Fueron 4 expresidentes hasta el mandatario que estaba vigente. Salió investigada Keiko Fujimori, que de Kuczynski era el oponente. Llenar el tanque del carro es caro, pero este escándalo aquí fue un descaro. Nadie fue imputado ni juzgado, ni siquiera investigar, simularon. No se habla de investigación, se siente la manipulación, pero sobra silencio porque mancha al gobierno y a la oposición. Este es el paciente cero, a mucha gente de Odebrecht presos metieron. Mucha gente se enteró de que el señor se llama Marcelo. Un juez en la cárcel a Lula metió, que Bolsonaro ministro nombró, aunque el parlamento ayudara a Lula con las investigaciones y trató. En el trap hablan de gánster, pero con esto quedan como hámster, como novatos que juegan carritos porque estos corruptos sí son unos máster. Dejando las obras sin terminar, robando el dinero de los demás, fingiendo contratos, lavando dinero que dejan pendejos a los de House of Cards. Y algunos de esos personajes de House of Cards del mundo real se dedicaron a enterrar el caso Lava Jato en varios países. Hay una gran diferencia de la situación de Brasil. Ahí se ha avanzado mucho. En el resto de América Latina la situación es diferente. Pero hay graves problemas en naciones como México, Venezuela o Argentina, por ejemplo. El caso Lava Jato no solo demuestra que la justicia en Latinoamérica tiene mucho por mejorar. También vimos cómo las campañas políticas reciben dinero de forma tan sospechosa como la presencia de Snape en un baby shower. Las compañías generalmente no declaran que han aportado en una campaña. Y luego estas empresas a veces tienen contratos con el Estado, entonces eso podría generar, y lo es, un eventual conflicto de interés. Pero al igual que cuando tienes insomnio y descubres un maratón de The Mentalist, no todo está perdido, ya que el caso nos permitió ser testigos de cómo funciona la corrupción en Latinoamérica. E incluso se consiguió justicia gracias al trabajo de algunos fiscales. Estos jueces, estos fiscales, estos colegas han sido los anticuerpos de la corrupción. Y los fiscales no estaban solos, pues donde faltó justicia, se contó con el trabajo determinado de periodistas de investigación. Ha sido el periodismo de investigación el que ha llevado adelante el caso y el que en muchas circunstancias ha forzado a las fiscalías a emprender la investigación. Gracias a todos estos factores, Latinoamérica puede corregir el curso de su historia y eliminar de una vez por todas la corrupción. Por eso, ahora somos como Noruega. Bueno, no, tampoco así. Yo lo que creo es que cada vez se van a volver más sofisticadas los procedimientos, ¿no? Yo supongo que las autoridades en distintos países están entonces más entrenadas al tipo de cosas que tienen que mirar, que vigilar, pero no sé si esto puede ser indefinido. Ok, algo es algo. Y finalmente, con Lava Jato descubrimos que en Latinoamérica no tenemos expertos en corrupción, sino genios. Hay que reconocerle a Marcelo Odebrecht que es un genio, por muchas razones, pero es un genio del mal. Mira, logró lo que nadie había logrado: armar todo un esquema para penetrar todo el poder político en la mayor parte de Latinoamérica. O sea, hacer todo el dinero que uno puede imaginar. Y hoy sigue estando con muchísimo dinero, descansando tranquilamente en su casa, a pesar de que ha sido condenado por la justicia. Si eso no es un genio, no sé qué sea. Un gran genio que no se tomó fotos con la lengua afuera, sino que descubrió cómo robar a un continente entero.